SAP o utilizan CRMs, digamos que no son necesariamente de Google las aplicaciones. Todas esas aplicaciones hacen parte de la visión que nosotros tenemos para entender los datos que hay ahí. Y por otro lado, esto está montado sobre tecnología o infraestructura de Google, ¿sí? Entonces, esta infraestructura de Google efectivamente me va a permitir a mí tener los beneficios a nivel de análisis de datos o de tener los tiempos apropiados para tener esos beneficios a nivel de negocio. Entonces, dentro de esa misión que tenemos nosotros como Google, ¿sí? La misión de Google básicamente es organizar los datos del mundo y volverlos asequibles para todos. Dentro de Google, pues Google Cloud, la misión es acelerar la posibilidad de que cada organización se pueda transformar de forma digital a través de la innovación de los datos, ¿sí? Que sea impulsada por los datos. Y esta es la forma como nosotros lo hacemos, a través de la tecnología diferenciada de Google, de utilizar el ecosistema de Google con respecto a los aplicativos y las soluciones que tenemos y de interconectarnos dentro de un mundo de aplicaciones empresariales que actualmente pueden tener nuestros clientes. Y sabemos que cada vez que hablamos de esto sigue siendo un tema complejo el manejo de la analítica dentro de las organizaciones. Y cada vez van creciendo más el manejo de data no estructurada. Y por eso hoy estamos hablando de este tema de Lakehouse. Y más adelante con Miguel vamos a ver el concepto y cómo desde Google los podemos ayudar. Pero básicamente cuando yo tengo información estructurada y tengo información no estructurada dentro de las organizaciones, pues yo puedo utilizar una u otra estrategia. Es decir, yo puedo tratar de armar un data warehouse, ¿sí? O puedo tratar de armar un data lake. Pero resulta que en el lapso del tiempo también nos hemos dado cuenta que cuando uno tiene un data warehouse, después ese data warehouse se puede convertir básicamente en un silo de información o en un lugar único de información. No existe, digamos, a nivel de organización. Y lo que pretendemos nosotros, la visión nuestra, es que realmente desde un único lugar podamos tener información estructurada y no estructurada que le permitan tener esos beneficios a nivel de negocio a nuestros clientes. ¿Sí? Y las complejidades que eso genera hoy en día, por ejemplo, a nivel de que no manejamos la información no estructurada. Por un lado, tenemos silos de información o islas de información regadas en la organización, donde yo puedo tener lo que hablábamos ahorita, yo puedo tener bodegas de datos o data warehouses que se han armado por alguno u otro negocio, no hay un data warehouse centralizado, el valor de los datos va cambiando a medida que va pasando el tiempo. De pronto, cierta información que anteriormente no era importante para la organización, hoy empieza a tener cierta importancia y es información no estructurada, por ejemplo, y no la estoy integrando dentro del flujo de toma de decisiones dentro de la organización. El ambiente regulatorio de todos nuestros países está cambiando constantemente, el tema de seguridad de los datos, de privacidad de los datos, está cambiando constantemente y hay que mantener ahí una gobernabilidad sobre los datos que es muy importante para uno realmente evolucionar como organización sobre los datos. Y digamos que hoy en día la cantidad de soluciones, digamos, por cada uno de los tipos de servicios que yo necesito para armar un proyecto de analítica, cada vez es más y más complejo, ¿no? Entonces, yo puedo tener una aplicación para un servicio en particular dentro de la organización y cada vez vamos creciendo en cantidad de aplicaciones internamente en las organizaciones y se van creciendo y creciendo estas complejidades, lo cual hace que sea muy difícil realmente ser una organización impulsada por los datos. Y eso es aquí en parte lo que les quiero mostrar. Esto es del 2018, ya la del 2020, pues efectivamente tenemos un landscape, un ecosistema mucho más amplio a nivel de cantidad de soluciones que hay hoy en día en el mercado. Y los proyectos básicamente siempre acarrean, digamos, las mismas oportunidades de mejora, ¿sí? Por un lado, lo que queremos nosotros como negocio es encontrar el valor en los datos de una forma más sencilla. Y lo que ha venido ocurriendo es que a medida que intentamos
hacer este tipo de generación de valor sobre los datos, lo que hacemos es que complejizamos o volvemos un poco más complejo la arquitectura o el ecosistema interno que hay en la organización y cada vez crecemos en cantidad de soluciones. La colaboración que se puede empezar a dar dentro de la organización no se da, ¿sí? No se genera esa cultura porque el valor en los datos realmente no existe y la confianza que yo debería tener sobre los datos se pierde y terminamos siempre, digamos, apoyándonos digamos, en archivos de Sheets o en archivos de Excel para tomar muchas de las decisiones en la organización, lo cual no es lo ideal porque la realidad es que lo que tenemos que hacer es ser una organización que esté impulsada por los datos, que los mismos sistemas me permitan a mí tomar decisiones operativas sin tener que ir a otros sistemas para yo definir qué es lo que voy a hacer. Directamente dentro de estas soluciones yo debería tener esa capacidad de toma de decisión. ¿Sí? ¿Y cómo es nuestro approach, digamos, a este mundo de Data Analytics? Nosotros, dentro de nuestra historia, como lo mencioné inicialmente, Google efectivamente ha sacado unos papers donde esos papers muestran mejores prácticas, esos papers están, digamos, disponibles, son abiertos, y esos papers de alguna forma fueron sobre lo cual nosotros nos basamos para resolver nuestros problemas como organización. Subsiguientemente, el mundo de open source pues, utilizó mucho también de esta documentación y demás, donde Google efectivamente aportó y donde también otras organizaciones del estilo de Google también aportaron, digamos, al mundo o al ecosistema de open source para crear muchas de las soluciones que de pronto hoy en día se utilizan a nivel de Big Data o de analítica. Y de ahí también, ya nosotros como Google también creamos nuestros propios, digamos, nuestros propios servicios que están gestionados por Google. ¿Para qué? Para poder darles beneficios a nuestros clientes en términos de manejar y, digamos, sacarle provecho a la información dentro de la organización. ¿Y a qué me refiero con, digamos, con ese tema de manejar las soluciones o esas soluciones nuestras que tienen de diferente a una solución, por ejemplo, que sea administrada directamente por un cliente o que sea administrada directamente, digamos, por algún tipo de tercero? Básicamente, el approach tradicional de analítica se da mucho en términos de que yo tengo que enfocarme mucho en estar haciendo monitoreo, en manejar el tema de tuning o de performance de los sistemas donde estoy almacenando la información, el tema de deployment y configuración, que si se aumenta la cantidad de información, cómo yo voy a manejar el tema de escalar o de crecer, si voy a crecer de forma horizontal o de forma vertical. Y realmente solamente un porcentaje de nuestro tiempo, desde un punto de vista como analítica, lo utilizamos para hacer análisis y generar, digamos, ese valor agregado para las organizaciones. Desde el punto de vista de Google, nuestro enfoque es que sea un modelo serverless, es decir, el modelo serverless no es un modelo en el cual nosotros estamos preocupados por el monitoreo o el performance o cómo voy a manejar ese escalamiento, ese crecimiento, digamos, a nivel de servicios, sino que realmente nosotros o ustedes como clientes de nosotros, lo que se enfocan es 100% en el análisis y en generar ese valor para las organizaciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la magia de Google, que es básicamente la administración y la gestión de esos servicios y esos sistemas que están por detrás, donde ustedes como cliente final no se deben preocupar por nada digamos, de toda esta administración. Anteriormente, uno o en otras nubes tiene que hacer mucho de esa gestión. Lo que nosotros le proponemos a nuestros clientes es que nosotros manejamos esa gestión. Y ahí básicamente cuando empezamos a ver el tema de cómo hago yo para inclusive pensar en temas de machine learning, ¿sí? O sea, yo primero tengo que organizar un tema a nivel de data y de analítica dentro de la organización, dentro de un flujo de vida de un data life cycle dentro de la organización. Y al final, pues efectivamente yo puedo llegar inclusive a pensar en utilizar esa información para que alimente
modelos analíticos y esos modelos analíticos yo los pueda entrenar para que me permitan tomar decisiones de una forma automatizada dentro de la organización. Pero para poder llegar allá, pues sigue existiendo, digamos, el mismo inconveniente. Cuando empezamos a pensar en proyectos de Machine Learning, pues efectivamente estamos todavía con silos de información, donde hay sistemas legacy, no tenemos información en tiempo real, ¿sí? No hay una forma de cómo predecir realmente sobre esa información y no tengo esa capacidad de entregarle valor a la organización. Y ahí es donde entra el tema de un lakehouse, ¿sí? Nosotros a través de un lakehouse, pues es una forma moderna de hacer esa unión entre lo que actualmente se conoce un data warehouse, que está muy enfocado hacia la data estructurada, y también, digamos, a la parte de un data lake, que es información no estructurada, pero manteniendo todos los beneficios de lo que es un data warehouse. El data warehouse realmente nunca va a desaparecer, o desde nuestro punto de vista nunca va a desaparecer por la forma como le provee servicios a la organización y la forma como se alimenta y se estructura la información dentro de estos sistemas. Lo importante es tener la capacidad de manejar data no estructurada y de poder hacer preguntas y queries con, digamos, con SQL o con lenguajes que estemos acostumbrados a utilizar dentro de las organizaciones. Y de esa forma, efectivamente, vamos a poder utilizar esa misma plataforma para utilizar los datos y correr estos modelos o a entrenar estos modelos a nivel de Machine Learning que estábamos hablando. Porque anteriormente, digamos que tenía que mover esa información a otro sistema y lo volvía más complejo, como lo mencioné inicialmente. Y básicamente aquí la idea es que podamos acelerar el tiempo para generar ese valor a nivel de la organización. Anteriormente podemos estar pensando en que tengo distintos sistemas y hay una complejidad porque tengo un data warehouse o porque tengo un data lake y están separados o porque la estrategia de hacer ingesta en tiempo real o de hacer un streaming de datos no lo tengo configurado dentro de estas soluciones y los datos se mantienen estáticos en el tiempo. Y para yo poder llegar a esos modelos predictivos o de toma de decisiones en la organización, digamos que a nivel de impacto en la organización me puedo demorar mucho. La estrategia que nosotros tenemos es que efectivamente a través de un lakehouse podamos llegar a ese impacto a nivel operativo en la organización de una forma mucho más rápida. ¿Sí? Y este básicamente es el ciclo de vida de la información, que más adelante lo van a ver con Miguel, pero desde un punto de vista desde la ingesta de información al procesamiento de la información, donde efectivamente yo almaceno y tengo la capacidad de procesar la información en un lakehouse para poder después al final tener todas las capacidades de analítica tradicional, analítica avanzada, de la consecución y creación de modelos analíticos, lo puede hacer todo a través de la plataforma de Google Cloud. Si en algún momento también dentro de toda esta estrategia hay sistemas que no necesariamente están dentro de Google Cloud, efectivamente nosotros como una nube tenemos la estrategia de ser multinube, o sea, sabemos que nuestros clientes tienen distintos servicios en otras nubes o los pueden tener on-premise y eso hace parte, digamos, de la revisión a nivel de arquitectura que hacemos con Certica, por ejemplo, cuando estamos haciendo el levantamiento de información. Entonces ahí le doy la palabra a Miguel para que nos cuente un poco más sobre lo que es un lakehouse dentro de Google Cloud. Dale, Stuart, gracias. Hola a todos, buenas tardes. Espero me escuchen correctamente. Bueno, les cuento, nosotros estamos desde el año pasado trabajando sobre la iniciativa del Lakehouse en conjunto con Google y digamos que muy apoyados también en la comunidad de Apache Foundation. ¿Listo? Y esta iniciativa o este nuevo arquitectura de datos y analítica o los componentes de Big Data, la empezamos a crear por las necesidades que vemos en el día a día en conjunto con Google que los clientes están implementando. Entonces, digamos que en las primeras versiones, en los 80, en los 90, nosotros teníamos toda una especie de data warehouse con estos motores relacionales que nosotros conocemos hoy en día, que son bastante eficientes y estructurados, pero en el cual no cumplía ciertos requerimientos
o de velocidad o de variabilidad de información, ¿listo? Y adicional a eso empezamos a tener información donde ya la data estructurada no era lo suficiente y había un crecimiento bastante largo en temas de información semiestructurada como analítica en nube, marketing en nube, las diferentes APIs que diferentes proveedores nos estaban asignando, y adicional a eso, involucrar los datos que nosotros conocemos como no estructurados, imágenes, videos, que se vuelven bastante relevantes en el día a día de diferentes compañías. Y por eso es que desde el 2010, con todas las herramientas, cuando Apache Foundation empezó, digamos, a explotar todo el tema de Hadoop, que las diferentes nubes, y en este caso Google, apoyó mucha de esta parte del crecimiento con Apache, empezamos a ver todo el tema de Hadoop, de la distribución de los archivos, o lo que conocemos técnicamente como HDFS, y esto nos ayudó a suplir esa necesidad que teníamos en los 80 y en los 90, a tener un repositorio unificado de información bastante eficiente en temas de interactividad y en temas de explotación, obviamente bastante viable en temas de ingesta de información, donde podríamos traer cualquier tipo de información, llamémoslo estructurado, semiestructurado, no estructurado, listo, y generarlo dentro de un repositorio. Obviamente, tal como viene de los 80, 90 y hemos ido creciendo y evolucionando estos conceptos, el gobierno de datos siempre se mantiene, es un pilar, digamos, súper importante en cualquier data lake, en cualquier data warehouse o en cualquier empresa que quiera convertir los datos o quiera hacer data drive en el futuro, ¿no? Entonces, digamos que ese pilar, como lo nombró Stuart ahorita, es un pilar transversal, es un pilar que siempre manejamos, y basado en eso creamos el data lake, que digamos que aunque en Colombia y en Latinoamérica después del 2015, 2016, cuando las nubes empezaron a entrar muy fuerte y Google, digamos, hizo una apuesta muy fuerte en Latinoamérica, pues apoyó mucho el tema de empezar a crear un data lake en la nube. Empezó Hortonworks, empezó Cloudera, MapR, las diferentes herramientas, y que también se soportaban dentro de la nube. Entonces creamos este concepto o esta arquitectura de data lake que hoy en día, digamos, sigue siendo muy fuerte y es bastante fuerte en el día a día de diferentes compañías, y más apoyados sobre una buena arquitectura y sobre una buena nube, porque ya lo que intentamos es tratar de convertir todo ese procesamiento que tenemos on-premise y esa operatividad dentro de herramientas en nube, en este caso de GCP, que nos ayuda. Entonces, convertir todo lo que veníamos trabajando y evolucionar al Data Lake fue un paso bastante grande de poder empezar a reunir los diferentes tipos de datos y datos en las diferentes compañías. Aunque el Data Lake viene desde el 2011 con sus conceptos de Big Data, para nosotros realmente 2015, 2016 fueron los años donde tuvimos bastante fuerza como Google, como Certica, en la implementación de estos proyectos, porque ya realmente habían casos de uso que le funcionaba a los clientes, y eran casos de uso de poder generar analítica en streaming, de poder generar valor agregado a través de indicadores casi en tiempo real también. Entonces, el Data Lake tomó bastante fuerza, pero desde el año pasado hemos visto, y digamos que ya en conjunto con Google, con Apache Foundation, hemos visto que los casos de uso también han ido evolucionando a medida que la data crece, ¿listo? Entonces, a medida que los diferentes casos de uso que queremos implementar, vemos que el Data Lake como Data Lake está quedando un poco corto, no en el tema de procesamiento masivo, no en el tema de ingesta de información masiva, sino en varias, digamos, actividades muy puntuales, como yo no puedo convertir un Data Lake en una base de datos relacional. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Replicarlo, entre comillas, replicarlo o federarlo en diferentes bases de datos o data warehouse,
llámese en GCP, Google Cloud, Redshift o diferentes motores de Data Warehouse que nosotros, digamos, día a día conocemos. Y esto lo que hizo fue volver un poco más compleja la operación del día a día de las compañías, ¿listo? Y lo que tratamos de evitar es que esa operación se vuelva compleja. El Data Lake sigue siendo muy robusto, el Data Lake sigue siendo la fuente única de información, obviamente basado sobre todos los procesos de calidad de información, indicadores y todos los temas de gobernabilidad que conocemos. Una vez nos reunimos y empezamos a ver, digamos, todo este tipo de comportamiento con los clientes, apoyamos mucho la iniciativa de tener un lakehouse. Entonces, si ustedes ven en la imagen, aunque es una arquitectura reciente que nosotros como Certica y Google desde el año pasado hemos venido implementando en conjunto con varios clientes y nos ha funcionado muy bien, está muy orientado a poder explotar la información de forma correcta, manteniendo la integridad y todo el poder que nos da un data lake. Y el poder es procesamiento de datos masivos. ¿Listo? ¿Qué es lo que cambia mucho en el lakehouse? Lo que queremos principalmente es atacar de cómo volvemos nosotros un data lake con operaciones transaccionales o de tipo CRUD o como lo conocemos así en el mundo pues de la tecnología, donde tenemos consistencia, donde tenemos durabilidad, donde tenemos la atomicidad de los datos, ¿listo? Y es el primer punto que queremos atacar con el lakehouse. ¿Cómo volvemos el data lake transaccional? Entonces, aquí lo primero que entendemos es que ya tratamos de olvidarnos un poco de esas ETLs y las involucramos dentro del data lake y no para preparar datos o lo que nosotros llamamos hoy en día pipeline de exportación para machine learning, para business intelligence, para los data scientists, para reportes diferentes, sino que ya los involucramos dentro del data lake y convertimos los diferentes archivos que nosotros hoy en día almacenamos en la nube o dentro de Google Cloud Storage o dentro del S3 o dentro del blob de Azure, ¿listo? Pero los almacenamos de tal forma con el lakehouse que se pueda convertir en una base transaccional donde yo puedo hacer operaciones tipo CRUD o ACID. ¿Listo? Entonces, el primer cambio que involucramos dentro del data lake es volverlo transaccional. ¿Cómo logramos esto? Digamos que ya en conjunto con Apache empezamos a involucrar muy fuerte los archivos tipo Parquet, tipo ORC, que nosotros conocemos, y tratamos de evolucionar el HDFS o la distribución de archivos de Hadoop para volverlo Parquet o ORC, porque ya todos sabemos que podemos hacer temas transaccionales con estos archivos, colocando el motor adecuado encima que nos ayude a soportar esta transaccionalidad. Entonces, el primer cambio más robusto que nosotros hacemos en el lakehouse es convertirlo en un lakehouse o en un data lake con capacidad de ser transaccional y operativo. ¿Listo? Ese es como el cambio principal que nosotros aplicamos dentro del lakehouse. Para resumir, digamos que un lakehouse para nosotros, o como lo hemos definido dentro del proyecto que tenemos en conjunto con Google, lo resumimos como en un sistema de gestión basado en datos con unos costos muy óptimos, que es lo que sabemos y conocemos del Data Lake en todas sus diferentes versiones, en Google con el Google Cloud Storage, ¿listo? Y un almacenamiento directo que proporciona las diferentes opciones de analítica. Si ustedes ven dentro del diagrama del lakehouse, lo que nosotros ya tratamos de hacer es evitar la configuración de data marts, la configuración de bases de datos de real time y tratar de disminuir lo que nosotros llamamos ETLs o pipeline de datos, sea para la ingesta del mismo ETL, sea para todos los procesos de calidad de información, o sea para la exportación a diferentes áreas de negocio dentro de la plataforma que se creó. Entonces, ahí también nos ayuda a proporcionar esas funciones de analítica bastante eficiente, y lo que les comentaba ahorita,
como un sistema de gestión que nos ayuda a ser transaccionales de forma diferente. Esto sin olvidar todos los temas de linaje de datos, auditoría de información, almacenamiento en caché, indexación de información, que hace que seamos mucho más eficientes. Y sin olvidar también algo que nosotros queremos lograr con el Lakehouse, y es empezar a darle la capacidad de analítica a los datos de una forma mucho más eficiente. Eso quiere decir que hacer un DevOps o un MLOps o un DataOps con esta arquitectura vamos a disminuir entre un 20 y un 30% la operacionalidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Data Lake, tenemos el Data Warehouse creado encima del Data Lake, lo que nos evita empezar a crear unos pipelines de implementación mucho más largo en tratamiento de información. ¿Listo? Si quieres, por favor. Bueno, con respecto y entrando un poco al detalle de lo que es Lakehouse, digamos que aquí lo que queremos es mostrar cómo con Apache Foundation, con herramientas como Apache Iceberg o Apache Hudi, o los que han conocido Databricks con Delta Lake, o dentro de GCP lo que nosotros implementamos, que es el motor de BigQuery, hacemos que los archivos en formato Parquet y ORC, que actualmente se están guardando en HDFS, se conviertan en el Lakehouse en este tipo de formatos para que herramientas como Apache Iceberg, Hudi, Delta Lake, BigQuery pueda ser un motor transaccional, que es el primer punto que queremos cambiar. ¿Listo? Y eso todo guardando toda la metadata, temas de indexación de las capas, lo que nos garantiza que la forma en la que explotemos a nivel funcional los datos, llámese data scientist, analítica en streaming, respuestas en streaming, procesamiento en streaming, sea bastante eficiente. ¿Y cómo se logra esto? Pues dentro de la arquitectura se genera 3 APIs diferentes. La API de la metadata, que ya al tener todos los formatos en .parquet o la base de datos, llamémoslo así, el repositorio de información en .parquet, esta metadata lo que hace es ser mucho más eficiente en el momento de compartirle a las diferentes unidades de negocio, llámese Business Intelligence, analítica, marketing, cobranza, recursos humanos, que la información que tiene una actualización, tiene una indexación, tiene una jerarquía de información y tiene una calidad de información apropiada. Entonces, la primera API que nosotros compartimos es la que ustedes ven en la mitad, que es Metadata APIs. Si ustedes ven a la derecha, vamos a ver todo lo que es el Data Frame API. Nosotros, como Data Scientists, en nuestro día a día, lo que siempre hacemos es o leer una base de datos transaccional, o leer un archivo plano, o leer una base de datos no SQL como Mongo, y convertirlo en un data frame, ya sea en Python, en R y en el mismo Spark. Una vez lo tenemos ahí, empezamos a procesar la información. Y aquí es cuando el Lakehouse nos ayuda. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa información en tipo data frame gracias a los archivos Parquet y ORC. Y eso hace que un Spark, que un Python o que un R sea mucho más eficiente en el procesamiento de la información. ¿Listo? Y la otra API que ustedes ven a mano izquierda es la API de SQL, y es en lo que todos queremos ir jalando desde que empezamos con Data Lake, y es tratar de hacer transversal la consulta de información al repositorio de información. Entonces, siempre tenemos que tener presente que el SQL va a seguir siendo como nuestro lenguaje a futuro para poder explotar la información, y ya que es un poco más transversal, digámoslo así, el más conocido, pues obviamente le seguimos haciendo fuerza dentro de todo este proceso del Lakehouse. Digamos que características claves, basado en lo que les comenté, pues tenemos todo el soporte de transacciones ACID. Digamos que esto es el punto más relevante, y cómo volvemos nosotros un data lake transaccional sin necesidad de montar
microservicios, un Kubernetes encima que va a consumir de forma no apropiada la data de un data lake operativamente hablando, ¿listo? Y además que son transacciones así que nos va a garantizar la coherencia, la integridad, la información, el momento en que escribe y lee, y recordemos que como está en HDFS y ahorita va a estar en punto par, que igual también va a estar distribuido gracias a Google Cloud Storage, que nos va a dividir el archivo, o nos va a replicar más bien el archivo en mínimo 3 veces, con el fin de que todo sea un poco más óptimo, ¿no? Y ya al tenerlo en punto par, que en punto RC, pues el tema de indexación pues va a ser mucho más rápido. El tema de almacenamiento desacoplado, esto es otro tema que nosotros queremos ser pues muy enfático con esta arquitectura, y esto significa como el aislamiento utilizando estos clústeres separados. Entonces, aunque yo tengo el data lake, yo lo puedo procesar diferente a los motores que me están almacenando o distribuyendo la información en el data lake. Entonces, todos estos servicios serverless que nosotros dentro de Google, como lo explicó ahorita Stuart, tenemos, pues nos ayudan a que desacoplemos todo el procesamiento o del almacenamiento como tal del data lake, ¿no? El tema de streaming de extremo a extremo es algo que sí hemos mejorado muchísimo gracias a la arquitectura del data lake, lo hemos comprobado, aunque lo sigamos llamando streaming, todos sabemos que es un near real time, es un tema donde yo capturo una petición, genero un procesamiento y ejecuto un procesamiento y genero una respuesta. Aquí con esta nueva arquitectura y debido a que ya podemos hacer temas transaccionales, eso quiere decir que el resultado de una analítica, de un motor de analítica, de una predicción, yo la puedo almacenar en una base de datos y actualizarla en tiempo real y obtener la información en tiempo real gracias al Lakehouse. Entonces, se vuelve mucho más streaming, de punta a punta, tener un proceso con el Lakehouse. Digamos que la compatibilidad con diferentes herramientas ya lo conocemos. Si quieres, devuélvete un poquito. Gracias. Voy a pasar rápido aquí, que ya nos están acosando. Aplicación de gobierno por esquema. Como ustedes saben, en el Data Lake nosotros tenemos gobernabilidad basada en dominios de información. Y aquí hay algo que nos empezamos a traer que funciona muy bien de las bases de datos estructuradas, que es el gobierno por esquemas. Cuando tú unes gobierno por esquemas y dominios, realmente estás creando un buen MDM dentro de un lakehouse. ¿Listo? Apertura, formato y almacenamiento, lo que ya les he contado de tener información en Parquet y en ORC, lo que hace que nos volvamos transaccionales, y un soporte para diversas cargas de trabajo. Recuerden que como nosotros almacenamos el lakehouse, está la capa del data lake, encima está la capa de transformación a un data warehouse, yo ya puedo empezar a separar las cargas de trabajo de Business Intelligence como tal, sin que me afecte la misma ETL que hoy en día conocemos o el pipeline que hoy en día conocemos de llevar los datos desde el data lake hasta el usuario o data scientist, que realmente es el que más lo utiliza. Si quieres ahora sí, Diego, porfa. Dentro de los beneficios que hemos tenido con los diversos proyectos que hemos ejecutado, en los últimos 3-4 meses realmente, donde hemos convertido un data lake a un lakehouse, donde lo hemos implementado desde cero, muy relacionado a un caso de uso y ya volverlo escalable a la organización, nos hemos dado cuenta en la optimización de costos de un 30%. Y esto se debe a una sola razón. Hoy en día con el data lake, aunque el tema de almacenamiento masivo es lo más importante, el costo de almacenar dentro de un Google Cloud Storage, dentro de un S3, realmente es muy barato para nosotros, ¿listo? Pero cuando los usuarios lo empiezan a explotar, esta información prácticamente se replica desde el data lake a la unidad de negocio. Entonces, esto hace que los costos empiecen a duplicar un poco. Cuando nosotros utilizamos el lakehouse,
lo que hacemos es que ya no necesariamente tienen que replicar la información, porque muchos pipelines que se necesitan están en ese data warehouse. Los indicadores, la granularidad, todo está muy ordenado dentro del lakehouse, y lo que ya hacen es tomar los datos más no replicar los datos. ¿Listo? El tema de que seamos agnósticos, esto es lo que también queremos tener. Digamos que el proyecto también lo estamos ejecutando con Apache Foundation. Entonces, esto hace que también a futuro pues lo podamos implementar también en on-premise sobre una plataforma como Cloudera, por ejemplo. El 50% en los despliegues de los modelos o de Business Intelligence es súper importante. Vamos, que esto es un valor que todos los clientes a los que le hemos hecho el ejercicio les ha gustado, porque entonces ya se evitan crear muchos pipelines de información, todo lo que nosotros llamamos hoy Future Engineering, que va previo al modelo de analítica, se reduce muchísimo gracias al Lakehouse. Entonces hace que todos los procesos o pipeline de integración continua o delivery continuo pues sean mucho más eficientes. El beneficio que ya conocemos principal del soporte de las transacciones CRUD, o que se vuelva transaccional. El tema de gobierno de datos nos facilita mucho, porque como les comentaba, ya no solo tenemos los dominios, que es como nosotros gobernamos dentro del Data Lake, sino dominio, y le agregamos este esquema que nos ayuda a ser mucho más precisos, a identificar, digamos, falencias en el gobierno de información. Listo, Diego. Esto es una de las soluciones que nosotros implementamos con los clientes. Si ustedes ven, lo que tratamos aquí es optimizar lo que nosotros conocemos del Data Lake gracias a los casos de uso que hemos venido viendo con los clientes. Y tenemos las diferentes etapas o capas que todos conocemos. Entonces está la capa de ingestión, la capa de almacenamiento, la capa de procesamiento de Business Intelligence y analítica, y los diferentes, digamos, servicios de publicación hacia afuera. Entonces, en la de ingestión, nosotros ya hemos utilizado temas de Cloud PubSub con Google, que digamos es una herramienta en streaming que ha funcionado muy bien. Data Fusion, que digamos es el motor de ETL más grande ahorita que tiene Google, y que ha evolucionado muy bien con el tiempo, ha ido creciendo, digamos, de forma estable. Y Cloud Data Flow, que es el que más, digamos, conocemos, debido a que podemos desarrollar gracias a un notebook. Entonces está Python, está R, está Scala, está Spark, entre otros, ¿no? El tema de almacenamiento pues va a estar siempre en Google Cloud Storage. Recuerde que aquí entonces ya no lo guardamos en formato HDFS por default, sino que aquí ya lo que tratamos es de empezar a guardarlos en Parquet y ORC, pero de forma distribuida, aprovechando los temas de Hadoop que tiene Google Cloud Storage por debajo, y todos los temas de analítica, que siempre nos enfocamos mucho en temas del Data Pro, porque es un clúster de Spark, y ya sabemos que al final Spark es uno de los motores más poderosos hoy en día para poder realizar temas de analítica. También tenemos obviamente BigQuery. Recuerden que BigQuery tenemos un motor de ML que podemos hacer temas de regresiones lineales desde el mismo BigQuery sin necesidad de salirnos de él. Y también tenemos, digamos, el IA Platform, que aquí se nos olvidó nombrarlo, pero pues es una herramienta que también tiene un notebook, y hacemos bastantes temas ya de Machine Learning y Deep Learning un poco más profundo, o temas de gestión de imágenes, de entrenamiento, de reconocimiento de imágenes, de audio a texto, que nos funciona muy bien. Obviamente todo esto aplicando lo que ya conocemos de Google Cloud con las librerías de Machine Learning que tienen, pero en nuestro Latinoamérica, o colombianizándolo, o metiéndole la jerga en Perú, o la de México y demás, para poder que tenga pues un poquito más de predicción y sea más ajustable a la realidad. Dentro de la plataforma integral de datos, lo que utilizamos hoy en día con Google, si ustedes recuerdan al principio, esto es un proyecto que estamos, o la iniciativa la estamos haciendo
en conjunto Certica, Google y Apache Foundation. Entonces, dentro de Google nosotros utilizamos las herramientas de ingesta como CloudBox-O, Data Transfer, el IoT que hemos hecho para diferentes compañías casi en tiempo real y ha funcionado súper bien. Transmisión de pipeline o desarrollo de estos pipeline que son los que van realmente a construir esa capa que une el data lake con el data warehouse y es lo que conocemos como un lakehouse, que es data flow, data proc, data pre, data fusion. Estos son los diferentes componentes. Dependiendo, digamos, de la madurez del cliente, utilizamos una u otra. Ejemplo, DataPre es una herramienta muy drag and drop, es muy visual. Data Fusion, aunque es muy robusta, por debajo es un clúster de Spark. También tiene una interfaz gráfica bastante eficiente, pero si ya queremos ser un poco más técnicos, por así llamarlo, ser un poco más robusto, y eso lo va ganando el cliente a medida que va aprovechando los datos, entonces ya montamos un Datapro, que no es nada más que un clúster de Apache Spark, y un Dataflow, que por debajo también puede ser un clúster. Ya en temas de Data Warehouse y Data Lake, digamos que para almacenamiento, visualización y demás utilizamos el Cloud Storage y BigQuery. En BigQuery somos, digamos, muy expertos en tratar de desnormalizar los datos, de realmente aplicar todos los conceptos que sabemos de Big Data para poder que este lakehouse se vuelva una realidad. Y ya en temas de analítica, como lo hablábamos ahorita, TensorFlow, Light Platform, Dataproc también puede entrar acá. Y por debajo, digamos que en visualización, muchas veces cuando tienen G Suite les gusta ver las hojas de cálculo aún. Estamos en proceso de cambiar esa perspectiva. ¿Quieres darle, Diego? Miguel, listo, ahí, en verdad, muy interesante todo lo que nos vas comentando, pero ya tenemos que pasar a la parte de preguntas y respuestas, que lastimosamente nos ganó el tiempo. Porfa, se van inscribiendo en el código QR, que como comentó Diego al inicio, vamos a tener un sorteo con las personas inscritas. Así que, Diego, vamos contigo. Listo, Alan, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias, Stuart. Gracias, Miguel. En este momento pueden escanear este código QR con su celular, diligenciar el formulario y entre las personas que se inscriban de aquí a los 4 minutos que nos faltan para terminar la sesión, estaremos haciendo como un sorteo para rifar un producto de Google. Mientras tanto, pueden dejar sus preguntas vía chat si tienen alguna pregunta con respecto a la sesión, para Stuart, para Miguel o para Alan, o pueden abrir su micrófono y nos pueden hacer su pregunta. En este momento hay 3 personas inscritas en el formulario. Pitco, Alquería, Wasteline y ya. Si alguien más se va a inscribir antes de que realicemos el sorteo, ahí está el código. Si tienen alguna pregunta con respecto a la sesión, algún comentario, sugerencia, muy bienvenida. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta por ahí? De repente, no sé, aquí, a ver, estamos Alejandro Palacino, ¿alguna pregunta que tengas, comentario? Hola, buenas tardes. No, pues muchas gracias a todos a Stuart, a Miguel por la presentación. Yo tenía un poco el tema del gobierno de datos, de pronto la misma pregunta que acaban de hacer, un poco cómo controlar el acceso pues, digamos, de una manera más eficiente a ese lakehouse. Porque quizás de pronto en esa visión de obrero transaccional, pues a uno se le puede de pronto abrir demasiadas puertas a los diferentes usuarios. Hola Alejo, bueno, pues ahí dentro de esa forma de cómo se hace, pues nosotros tenemos
como dos puntos de vista a nivel de gobernabilidad de datos. Hay un tema de gobernabilidad de datos que es de alguna forma sobre los activos de datos que existen hoy en la organización, ¿sí? Que básicamente ya sean activos que tenemos hoy en día, el catálogo de datos que tenemos hoy en día, el glosario a nivel de datos que hay que crear hoy en día si no se tiene, etcétera. Digamos que hay un tema de gobernabilidad, calidad de datos, seguridad de los datos, etcétera, que es, digamos, hoy en día sobre la información. Pero también tenemos otro punto de vista que es cómo se accede a la información, ¿sí? Entonces, ese cómo se accede a la información, efectivamente, ahí, pues no como para hablar de soluciones, sino más que todo como a nivel de capacidades, hay formas de acceder a la información sin tener que mover la información. ¿A qué voy? Que normalmente, o en las estrategias anteriores, pues uno tenía que, no sé, crear un dataset o un subconjunto de datos porque efectivamente yo iba a hacer unas visualizaciones, iba a hacer unos reportes, en el caso de, no sé, de reportería o de BI. O tenía que sacar, digamos, ciertos datos y llevarlos a otra capa analítica para correr modelos analíticos sobre esa otra capa. Ahí un Lakehouse te va a permitir, digamos, correr los modelos directamente sobre el Lakehouse. Y para el acceso de información, pues efectivamente tenemos como soluciones que no mueven la información, sino que manejan la gobernabilidad desde el punto de vista, desde que tú haces la consulta. Entonces, si es una consulta que viene a través de un SQL o es una consulta que viene a través de una herramienta de visualización, digamos que esta capa funciona como si fuera un middleware en términos de gobernanza, ¿sí? De gobernabilidad de los datos para acceder a la información. Entonces, si hoy estamos ingresando X personas a los datos y el día de mañana van a ingresar proveedores o van a ingresar, digamos, usuarios externos, yo podría manejar esa gobernabilidad desde esa capa intermedia como ese middleware a nivel de data. No sé si eso responda algo a la pregunta, si quieres lo podemos revisar en otra sesión, ¿vale? Sí, Stuart, de pronto luego te lo comparto un poco Dale. con lo que estamos haciendo, nos encantaría entenderlo, cómo aplicarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chévere por la pregunta. Perfecto, Alejo, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda por ahí? Por ejemplo, a ver, veo conectado. Hola, ¿estás ahí? Ricardo Ames. Tú eres de Llobel, ¿verdad, Ricardo? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, de llover, correcto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Tienes alguna duda, alguna Gracias. pregunta para Stuart o para Miguel? No, ¿Comentario? me ha parecido súper interesante la explicación. De hecho, ahí les envié un comentario para ver si nos juntamos luego y revisamos con el equipo algunos puntos adicionales o ver cómo lo adaptamos a lo que nosotros estamos pensando hacer. Así que ya yo les agendo luego una reunión. Perfecto, bienvenido. Entonces, gracias y bueno, gracias a todos. Ya estamos con el tiempo, Diego. Entonces, Sí. ahora pasamos contigo y con el sorteo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se registraron un total de 13 personas. Entonces, a continuación, me cuentan, por favor, si pueden ver mi pantalla del formulario. Sí, la tenemos, Diego. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ¿quién fue la última persona que habló de Joel? De pronto, si me ayudan con un número de 1 a 13, alguien que quiera postularse para dar un número y miramos que vamos a tener un total de 2 ganadores. Entonces, un número de 1 a 13. A ver, el número que lo diga Cristel. ¿Estás ahí, Cristel? Listo. Sí, aquí estoy. El 8. Listo. Entonces, miramos a ver quién es. Gerardo, de Big Int. Gerardo, ¿todavía estás en la llamada? Hola, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Listo, perfecto. Te estaré contactando después de la sesión para enviarte el premio y coordinar todo. Y otro, dame un número de 1 a 13, Gerardo, que no sea el 8. El 12. Listo, vamos a ver quién es. Andrés Patiño.
de Predictiva. ¿Todavía estás, Andrés? Sí, aquí estoy. Listo, Andrés, perfecto. Entonces te estaremos contactando después de la sesión para coordinar todo el envío. Igual muchísimas gracias a todos por conectarse a esta sesión. Esperamos que haya sido de su interés. Esperamos que nos puedan acompañar en una próxima sesión y listo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Y gracias a todos Gracias. por el apoyo. Mil gracias. Gracias. Gracias.